encontramos en estos momentos con el profesor Richard Leonardo, profesor de la San Marcos, quien nos va a hablar sobre el término negridad. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, el término negridad es un término que se intenta acuñar porque cuando nosotros hablamos sobre negro, el término negro es prácticamente dotado, digamos, de toda la historia de esclavismo. Y hay muchas personas que pertenecen a esta vertiente, a esta tendencia, que no aceptan el término, ¿no? Hay otras que sí, pero la mayor parte no. Entonces se ha buscado, por ejemplo, el término negritud, pero negritud hace referencia a un movimiento que se desarrolla en Centroamérica hacia la década de los 30 y se refiere principalmente a resaltar los estereotipos que Occidente le ha dado pues a los afrodescendientes. Entonces tampoco sirve el término. Si nosotros utilizamos el término afroperuano, tenemos una cuestión muy curiosa, ¿no? Porque se relaciona afro con África y peruano con la República del Perú. Esto implicaría prácticamente negar todo lo que ha sucedido en la colonia. Entonces el término negridad intenta estudiar la literatura no teniendo en cuenta las personas que producen esta literatura, sino la temática que se va a abordar. O sea, la negridad vendría a ser, en el caso de la literatura, todos aquellos autores que tienen como tema al afrodescendiente y su cultura. ¿Y negridad han buscado de algún vocablo que se une o simplemente ustedes han visto que negridad es mejor? Sí, lo que pasa es que yo estoy tomando este término del antropólogo Eduardo Restrepo, que es muy importante en la zona de Colombia, en la zona del Ecuador, ¿no? Entonces, igual que nosotros tenemos dificultad al nombrar, digamos, a esta cultura, ellos también lo tienen, ¿no? O sea, hay mucha gente que no acepta, por ejemplo, el término afrocolombiano. Entonces, Eduardo Restrepo ha buscado esta idea de la negridad y se está popularizando mucho. Entonces, yo creo que sería pertinente también utilizar este término para las manifestaciones culturales que tratan sobre el tema afrodescendiente y su cultura. ¿Y qué literatos tenemos acá en el Perú y qué es lo que han escrito? Bueno, en realidad, generalmente cuando nosotros estudiamos la literatura afrodescendiente en el Perú, usualmente se estudia a Enrique López Albújar, se estudia a José Díez Canseco, también a Gregorio Martínez, a Antonio Gálvez Ronceros y últimamente a Lucía Charón Illescas. Pero en realidad hay muchos otros autores que han tratado sobre esta literatura. Por ejemplo, Teresa González de Fani tiene un texto llamado Roque Moreno. Este texto es de 1899 y 1904. Se publica en la Argentina mediante una revista y en el Perú en forma de libro en 1904. Sería el primer libro que habla sobre un afroperuano o un afrodescendiente a inicios del siglo. También tenemos a Abraham Valdelomar, el conde de Lemos también se habría referido pues a este tema, ¿no? Tanto en entrevista al Señor de los Milagros como en el famoso sobre la psicología del gallinazo. Aunque la mirada de Valdelomar es un tanto racista, puede decirse que también es importante porque habla precisamente sobre lo afrodescendiente. También tenemos Carlos Camino Calderón, un autor que en 1924 nos va a regalar un libro llamado Ildefonso, el primer libro en el que se reconoce la importancia del afrodescendiente en la independencia peruana. También tenemos Emilio Romero, que nos regala unos cuentos que se llaman de Playa y Mar, donde también el afrodescendiente es protagonista. También tenemos Panorama hacia el alba de José Ferrando, donde también se habla sobre los personajes afrodescendientes. Como se habrá visto, hay mucho en realidad por investigar y es poco lo que se tiene en los libros. Entonces la intención mía de mis investigaciones es mostrar que hay más de lo que aparentemente hay hablando sobre el tema afrodescendiente. Muy interesante, profesor. Un saludo para el programa Plaza Mayor. Me da mucho gusto que Plaza Mayor venga y comparte estos eventos y felicitarlos por su labor cultural, que es tan importante sobre todo en nuestros días. Gracias.